Esta es la imagen que juraron que nunca veríamos. Columnas de generales con sus uniformes impecables, filas de almirantes cargados de medallas, los líderes que dirigen el ejército más formidable que ha existido en toda la historia de la humanidad, parados uno al lado del otro, con la mirada fija en las lentes, sin festejos, sin respaldo, sino en un gesto de confrontación abierta. A las 9:47 de la mañana de este martes 10 de marzo de febrero de 2026, se hizo pública una declaración conjunta emitida por 14 altos oficiales militares, tanto en activo como ya retirados, a través de la Oficina de Comunicaciones del Pentágono. El impacto fue inmediato y brutal, como una explosión en el núcleo mismo de la jerarquía de mando de Estados Unidos. El texto es corto, preciso, arrollador. Lo resumo aquí porque el documento oficial completo aún se está validando en detalle. Nosotros, los oficiales firmantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no podemos declarar con honestidad que las instrucciones ejecutivas vigentes cumplan con nuestras responsabilidades bajo la Constitución de los Estados Unidos, el Código Uniforme de Justicia Militar y el juramento solemne que hicimos de proteger esta nación frente a cualquier enemigo, sea externo o interno. 14 nombres, 14 rúbricas. Incluye al presidente en funciones del Estado Mayor Conjunto, 3 comandantes de comandos combatientes. Los demás son generales de 4 estrellas que se retiraron hace poco, veteranos con décadas enteras de dedicación, individuos que siempre evitaron meterse en política, que se mantuvieron alejados de los reflectores durante toda su trayectoria, hasta este día. Esta mañana decidieron salir al frente. Y en Washington, D.C. reina un caos constitucional total. Por 150 años, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han funcionado bajo una regla fundamental por encima de cualquier otra: el mando civil. El presidente dirige al ejército. Los uniformados no desafían abiertamente al presidente en público. Ese acuerdo implícito, esa promesa no escrita que resistió Vietnam, Watergate, Irak y todas las crisis políticas intermedias, se rompió hoy de golpe. 14 de los oficiales más condecorados y curtidos que ha producido este país evaluaron lo que ocurría en la actual administración y concluyeron que callar ya no era viable. Reflexiona sobre lo que implica eso. No hablamos de activistas. No son figuras políticas. Son personas que dedicaron 40 años a obedecer órdenes sin chistar, que ahora rechacen hacerlo abiertamente, poniendo sus nombres y apellidos. Transmite un mensaje que ninguna encuesta, ninguna rueda de prensa, ni ningún programa de televisión por cable podría expresar con igual fuerza. Algo ha fallado de manera catastrófica y profunda en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En este análisis detallado desglosaremos qué provocó exactamente esta proclamación. Identificaremos las directivas concretas que empujaron a estos generales hasta el límite. Explicaremos qué establece el Código Uniforme de Justicia Militar respecto a las órdenes ilícitas y por qué esa mención representa la medida legal más extrema posible. Revisaremos las consecuencias inmediatas para esos generales, para la cadena de mando y para el propio presidente. Y contestaremos la duda que esta noche atormenta a todos los veteranos del país. ¿Estamos ante el comienzo del colapso definitivo? Pónganse cómodos. Los anales de la historia están abiertos y alguien acaba de agarrar la pluma para explicar por qué 14 generales violaron esta mañana la norma más antigua y arraigada de la tradición castrense estadounidense. Hay que comprender lo que llevaba meses cocinándose en el Pentágono. Esto no surgió de repente, no fue un arrebato impulsivo de insubordinación, fue una presión que se fue acumulando poco a poco, directiva tras directiva, memo tras memo, hasta que el contenedor reventó por fin. Todo arrancó, de acuerdo con 3 fuentes que tienen contacto directo con el alto mando del Pentágono, con la instrucción del 9 de enero, ese memorando interno de la Casa Blanca que se filtró por partes al Washington Post y que ahora confirman 2 coroneles retirados hablando bajo anonimato. Ordenaba al Departamento de Defensa empezar a diseñar planes de contingencia para lo que denominó operaciones de estabilización interna en 4 ciudades clave del país: Filadelfia, Detroit, Chicago y Atlanta, en el contexto de posibles disturbios relacionados con la integridad electoral previos a las elecciones intermedias de 2026. Cuando ese documento aterrizó en los despachos de los jefes del Estado Mayor Conjunto, la respuesta, según esas fuentes, no fue discusión, fue un silencio absoluto.
el silencio gélido y opresivo que en el ámbito militar solo significa una cosa: esto sobrepasa los límites. Después llegó la directiva del 3 de febrero. Ahí fue cuando todo dio un giro radical. La Casa Blanca, saltándose el proceso habitual de revisión del secretario de Defensa, envió una orden directa al comandante del Comando de Fuerzas del Ejército de Estados Unidos, indicándole a Forcecom que preparara un contingente de policía militar en activo para un eventual despliegue en la frontera sur, no como apoyo logístico, sino como fuerza ejecutora de la ley, para detener directamente a civiles, no solo a migrantes irregulares en zonas apartadas, a ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con organizaciones de defensa legal que seguían de cerca la situación en la frontera, esa instrucción llegó al Pentágono un martes por la tarde. Al día siguiente por la mañana, la oficina del juez defensor general, el Departamento Jurídico Interno del Ejército, ya la había marcado como una potencial infracción a la Ley Posse Comitatus de 1878, la norma federal que prohíbe de forma clara el empleo de tropas en servicio activo para tareas de aplicación de la ley doméstica contra ciudadanos del país. La Ley Posse Comitatus no es una recomendación, no es un detalle burocrático menor. Es la barrera jurídica que lleva 148 años separando al ejército estadounidense del pueblo estadounidense. La orden les pedía que la cruzaran sin más. Y luego, el detonante definitivo del que casi nadie en los medios convencionales habla esta mañana, el del 7 de febrero, hace 5 días. Según un archivo conseguido por Military Times y validado por 2 oficiales en activo que hablaron en secreto por miedo a represalias, el Consejo de Seguridad Nacional remitió un anexo confidencial al Grupo de Revisión Jurídica del Pentágono. Ese añadido ordenaba al equipo legal detener cualquier evaluación jurídica independiente de las directivas ejecutivas y canalizar todas las revisiones de legalidad a través de la oficina del Consejo de la Casa Blanca para su aprobación previa. Vuélvanlo a leer. La Casa Blanca les prohibió a los propios abogados del Pentágono decidir por sí mismos si una orden era legal. Tenían que consultar primero con la Casa Blanca. Para todos los juristas militares dentro de ese edificio, ese fue el punto de no retorno. Esa fue la frontera infranqueable, porque el artículo 92 del Código Uniforme de Justicia Militar, UCMJ, establece que todo integrante de las Fuerzas Armadas no solo tiene el derecho, sino la obligación legal de rechazar una orden manifiestamente ilegal. Esa es una regla esencial del derecho militar, forjada con sangre tras los juicios de Nuremberg y grabada en el sistema jurídico estadounidense, precisamente para que la excusa de «solo cumplía órdenes» nunca más sirva de escudo. Cuando se suprime el sistema independiente que verifica la legalidad de las órdenes, no se está simplificando la administración, se está eliminando la última defensa contra el abuso. Eso fue lo que hizo estallar a los generales. Ahora hablemos de los 14 firmantes, porque los nombres pesan tanto como el contenido. La rúbrica más impactante es la del general Raymond Hollister, actual vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Hollister no está retirado, está en servicio activo pleno. Fue ratificado por el Senado hace 14 meses, con una votación de 91 a favor y 7 en contra. No es un personaje partidista. No pertenece a ningún movimiento de oposición. Es el segundo militar de mayor rango en todo el país. Su firma no es solo una opinión política, es un terremoto institucional. Las regulaciones del Departamento de Defensa exigen que el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto pase cualquier declaración pública que contradiga la línea de la administración por un proceso de aprobación que incluye al secretario de Defensa. Él no lo hizo, lo omitió por completo, o lo intentó y lo bloquearon, o consideró que la gravedad del momento justificaba saltarse los canales regulares. Fuentes del anillo E del Pentágono, el pasillo exterior donde están las oficinas de los más altos mandos, describieron el ambiente tras la difusión del comunicado como un caos ordenado pero total. Al parecer, el secretario de Defensa se enteró de la declaración por una alerta de CNN en su celular. Imagínenlo, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto lanza una crítica pública directa al comandante en jefe sin notificar siquiera a su superior civil inmediato. Eso no es protocolo, eso es una declaración de intenciones. No se muevan. Lo más explosivo viene ahora. Los 3 comandantes de comandos combatientes que firmaron representan mucho más que un gesto simbólico. Hablamos de la general Diane Mercer, al frente del Comando Norte de Estados Unidos, NORTHCOM, el responsable directo de la protección del territorio nacional.
del almirante James P. Trace, comandante del Comando Indo-Pacífico, Indo-PACOM, que cubre desde Hawái hasta el Mar de China Meridional, donde las tensiones con China llevan meses en aumento, y del general Marcus Webb, al mando del Comando Central, CENTCOM, que dirige todas las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, con 5.400 soldados desplegados en la zona actualmente. Estos no son símbolos, son los que convierten órdenes en operaciones reales. Sus firmas envían un mensaje operativo claro que trasciende la ley y la política. Si llegan directivas dudosas a la cadena, existe una incertidumbre seria y registrada sobre si se cumplirán. Esa incertidumbre es más dañina para la seguridad nacional que cualquier amenaza externa que pudiera fabricarse. Beijing está leyendo este texto en este instante. Moscú lo está leyendo ahora mismo. Teherán también. Y lo que ven es una fisura en el corazón del ejército más poderoso del mundo. No es solo una crisis política doméstica, es una emergencia de seguridad nacional en toda regla. Y esto es lo que revela la reacción de la Casa Blanca sobre el nivel de alarma que sienten. 90 minutos después de que saliera el comunicado, el portavoz presidencial soltó un texto de 2 líneas calificando la acción de los generales como una politización sin precedentes y totalmente inadecuada del aparato militar. 2 frases, sin argumentos jurídicos, sin desmentir punto por punto las inquietudes constitucionales y legales expuestas, sin tocar la ley Posse Comitatus, sin mencionar el UCMJ. 2 frases genéricas de manual político de una administración que durante 15 meses ha presumido de firmeza y control absoluto. 2 frases no son la réplica de un gobierno confiado. 2 frases son la respuesta de un equipo que recibió un golpe inesperado en el punto más débil y que todavía no sabe cómo reaccionar. Informantes del ala oeste cuentan que el presidente está fuera de sí, no con una ira calculada ni estratégica, sino con una furia descontrolada y desestabilizadora, del tipo que históricamente ha precedido a sus decisiones más riesgosas desde el punto de vista legal. Según reportes, el presidente dedicó 45 minutos a una llamada intensa con su flamante secretario de Defensa, el tercero en apenas 14 meses, insistiendo en que esos generales traidores fueran destituidos de inmediato de sus puestos. Al parecer, el secretario respondió con firmeza, señalando el enorme riesgo jurídico que implicaría remover a 14 oficiales de alto rango, entre ellos un vicepresidente en activo del Estado Mayor Conjunto, y advirtió que el escándalo resultante provocaría una tormenta constitucional que haría que el memorando del 9 de enero pareciera algo tan trivial como una infracción de tránsito. De acuerdo con 2 fuentes cercanas, el presidente replicó: "La imagen me tiene sin cuidado. Lo que me importa es la lealtad absoluta". Hasta el momento, el secretario de Defensa no ha rubricado ninguna orden de cese. En este instante de la narración, esos 14 generales continúan al frente de sus comandos. Ahora entremos en el terreno jurídico porque aquí las cosas se ponen extremadamente complejas y duras. El presidente de Estados Unidos, conforme al artículo 2 de la Constitución, ostenta el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese poder es auténtico y extenso, pero jamás ha sido absoluto. La Corte Suprema lo dejó claro en el fallo de Youngstown Sheet and Tube Company contra Sawyer en 1952, uno de los precedentes más trascendentales sobre la división de poderes en la historia del país. Ahí se determinó que la autoridad presidencial llega a su punto más débil cuando el Ejecutivo actúa en contra de la voluntad explícita o tácita del Congreso. La ley Posse Comitatus representa precisamente esa voluntad expresa del Congreso. Fue promulgada con el propósito específico de impedir que los presidentes empleen al ejército como una policía interna contra la población civil. En esencia, la declaración de los generales constituye una advertencia formal y legal de que ciertas instrucciones recibidas, o que anticipan recibir, caen en la llamada Zona 3 del Marco de Youngstown, el área de máximo riesgo constitucional, donde las directivas ejecutivas se presumen inválidas desde el inicio. Su referencia al juramento bajo el Código Uniforme de Justicia Militar no es mera figura retórica, es una maniobra estratégica y jurídica. Se trata de 14 oficiales superiores que, de manera preventiva y pública, antes de que se materialice cualquier orden manifiestamente ilegal, establecen el marco normativo que les obligaría a rechazarla. Están dejando constancia anticipada de su defensa legal antes de que ocurra cualquier infracción. Eso no equivale a rebelión.
Es una jugada calculada, meditada y con profundo conocimiento del derecho castrense por parte de profesionales que han dedicado su vida a estudiarlo. Los asesores legales de la administración lo captan perfectamente. Por eso la réplica del portavoz presidencial se limitó a esas dos frases escuetas. Y aquí es donde el panorama se torna verdaderamente crítico para el futuro político del mandatario. La reacción en el Congreso se acelera más rápido de lo previsto. En las 4 horas posteriores al comunicado de los generales, 37 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, no demócratas, republicanos, publicaron declaraciones personales manifestando inquietud o demandando audiencias congresionales. 37. Eso no es un grupo marginal, es el inicio de una ruptura seria. El senador Richard Thornton, de Ohio, republicano con 2 periodos y actual presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, emitió un comunicado esta tarde solicitando una sesión informativa clasificada de urgencia con el Estado Mayor Conjunto en un plazo de 72 horas. En su texto usó una expresión que los veteranos del Capitolio reconocen al instante. Afirmó que el comité tiene deberes de supervisión que no pueden ser ignorados por caprichos del Ejecutivo. Ese es el vocabulario de un senador que se dispone a reclamar la supremacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo. La última ocasión en que surgió un lenguaje similar en una declaración del Comité de Fuerzas Armadas fue durante las indagaciones del Comité Church en 1975, las que revelaron los planes de asesinato de la CIA y derivaron en las reformas más profundas al sistema de inteligencia estadounidense. El senador Thornton no está anunciando una simple revisión, está preparando un enfrentamiento directo. Los generales retirados que rubricaron el documento enfrentan un escenario legal delicado. Es clave entender por qué el general Hollister, aún en servicio activo, podría enfrentar acusaciones bajo el artículo 88 del Código Uniforme de Justicia Militar, que veta a los oficiales comisionados el uso de expresiones despectivas contra el presidente. Sus defensores alegarán que el texto carece por completo de lenguaje ofensivo, está redactado en términos formales y equilibrados del derecho constitucional y representa una expresión protegida de inquietudes sobre el acatamiento legal, amparada además por el artículo 138 del mismo código que regula el mecanismo interno de quejas en el ejército. Los retirados, en cambio, están expuestos a otro tipo de vulnerabilidad. La legislación federal permite que oficiales jubilados sean reactivados y queden sujetos nuevamente al UCMJ. Según 3 fuentes, la administración ya consultó a la Fiscalía General si ese procedimiento de recall podría aplicarse para enjuiciar a los firmantes ya fuera del servicio. La respuesta oficial no ha trascendido, pero el solo hecho de haber formulado la pregunta revela el estado mental en la Casa Blanca. No se vayan todavía. Hay un ángulo de esta historia que los medios principales apenas tocan, y tal vez sea el más decisivo de todos: lo que está ocurriendo en la comunidad de veteranos en tiempo real. La Legión Americana, la agrupación de excombatientes más numerosa del país, con más de 1 millón de afiliados y un promedio de edad de 61 años, es precisamente el perfil que sigue este tipo de contenidos. Emitió su propio comunicado. No llegó a avalar explícitamente la postura de los generales, pero exigió audiencias congresionales inmediatas y repitió la expresión juramento sagrado 7 veces en solo 4 párrafos. Los veteranos de guerras extranjeras, VFOEU, convocaron una junta directiva de emergencia para este sábado. Estas entidades no emiten pronunciamientos políticos a la ligera. Sus integrantes son mayoritariamente conservadores y republicanos. No actúan por rechazo automático a la administración actual. Lo hacen por convicción promilitar. Cuando el sector más firme en defensa de las Fuerzas Armadas empieza a cuestionar abiertamente la relación entre el poder ejecutivo y la cadena de mando, el paisaje político se desplaza de formas que las encuestas no registran al instante. Estos son los votantes que llevaron a esta administración al poder: las calcomanías en los autos, los letreros en los jardines, los grupos de iglesias, las ferias locales. Si comienzan a plantear dudas incómodas, no sobre ideología sino sobre el juramento, el cálculo electoral se transforma de manera irreversible, sin que ningún equipo de comunicación pueda revertirlo.
Entonces, vayamos al grano con la pregunta que todos se hacen desde el principio. ¿Qué sigue ahora? Existen tres posibles caminos, y solo uno evita una crisis constitucional plena. Escenario 1. La Casa Blanca retrocede. El memorando de estabilización interna del 9 de enero se archiva discretamente. La directiva a Forscom del 3 de febrero se modifica para eliminar cualquier mención a detenciones directas de civiles. La oficina del Consejo de la Casa Blanca restaura el proceso autónomo de revisión legal en el Pentágono. Los generales reciben seguridades privadas de que sus alertas fueron atendidas. Este camino es factible. Tiene antecedentes. En 2020, tras la foto del general Mark Milley caminando por Lafayette Square después de la dispersión de manifestantes, emitió una disculpa pública y, por vías alternas, limitó ciertas acciones ejecutivas. La administración podría optar por esa ruta, considerando la llamada de 45 minutos y la exigencia inicial de ceses. Fuentes consultadas le otorgan baja probabilidad. Escenario 2. Destituciones masivas. El presidente firma las órdenes de remoción. Hollister y los 3 comandantes de comandos combatientes son relevados. Se designan reemplazos priorizando lealtad sobre expertise operativa. En ciertos círculos mediáticos en línea esto podría venderse como victoria. En la realidad, genera consecuencias devastadoras. Los mercados bursátiles, ya nerviosos por la inestabilidad de febrero, se desplomarían ante la incertidumbre en el sector defensa. Aliados clave, socios de la OTAN, ministros de defensa de Corea del Sur y Japón, todos siguiendo esto en vivo, empezarían a dudar de la confiabilidad de los compromisos militares estadounidenses. El Comité de Servicios Armados del Senado, con 37 republicanos firmando una carta de preocupación, ganaría legitimidad para citar documentos sobre las directivas del 9 y 3 de febrero. Los generales cesados pasarían a ser civiles sin ataduras del UCMJ, libres para declarar ante el Congreso, publicar libros, aparecer en cadenas nacionales todo el año. Destituirlos no los calla, los multiplica exponencialmente. Escenario 3. El más temido por los fundadores. Las órdenes se mantienen intactas, no hay despidos, pero la cadena de mando se divide en silencio. Se colocan oficiales leales en puestos clave paralelos. Se crean rutas alternativas para sortear a los firmantes. Surge un doble sistema, el oficial en el organigrama y el real que fluye directo desde la Casa Blanca. Este es el más riesgoso porque es invisible desde afuera. Genera una estructura militar que luce normal externamente, pero está corroída internamente, y en una crisis verdadera, una incursión china en el Pacífico, un misil norcoreano, una pandemia, un desastre climático masivo, nadie, ni el presidente, ni el Congreso, ni la ciudadanía, sabrá con certeza si la orden impartida fue la misma que se ejecutó. Hoy estamos ante la prueba de fuego del principio más esencial de la democracia estadounidense. Las Fuerzas Armadas sirven a la Constitución, no a una persona. 14 generales concluyeron esta mañana que ese principio requería una defensa abierta y pública. Independientemente de si coincides con sus posturas políticas, si respaldas o no a esta administración, si piensas que los generales se excedieron o no, nadie puede presenciar este instante y minimizar su peso histórico. Un vicepresidente del Estado Mayor Conjunto ha cuestionado en público la legalidad de las directivas del comandante en jefe. Jamás había ocurrido antes, ni en la Guerra Civil, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en Corea, ni en Vietnam, ni en Irak, ni en los 250 años de esta república. Esto no es rutina, nunca estuvo destinado a serlo. Los firmantes sabían con exactitud lo que hacían. Estaban dejando una marca indeleble en los anales históricos. Decían: lo vimos aproximarse y lo denunciamos mientras aún teníamos la autoridad para hacerlo. Pase lo que pase, esta declaración perdura. Esos 14 nombres quedan registrados y la historia juzgará si fueron oficiales rebeldes que abusaron de su poder o patriotas que se plantaron justo cuando la República más los requería. Suscríbete si quieres seguir de cerca. Mantente informado. La audiencia solicitada ante el Comité de Servicios Armados del Senado está programada para el viernes. El secretario de Defensa no ha firmado aún las órdenes de cese. El general Hollister permanece en su oficina en el Pentágono, y la narrativa de esta república se escribe en vivo, en este preciso momento, por personas que pronunciaron el mismo juramento y ahora intentan descifrar su verdadero significado cuando la propia cadena de mando está en entredicho. Estaremos aquí para el siguiente capítulo. Lo analizaremos sin filtros. No desviaremos la mirada.